Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta mañana, hoy empezando esta jornada aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestros podcasts, en Deezer, en Amazon, en Apple, en Google, Spotify, en MyHeartRadio y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Estamos también en nuestras aplicaciones en iOS y en Android y siempre con todo el entusiasmo para poder llegar hasta donde ustedes se encuentran, en sus hogares, en su trabajo, en su desplazamiento. En nuestras aplicaciones podemos llegar por donde queramos y por lo mismo estamos aquí puestos y listos para comenzar con este programa. Si me lo permiten, vamos con un resumen con las noticias más importantes aquí en la hora central. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. John Kerry, el enviado especial para el cambio climático del gobierno del presidente Joe Biden, ya está en la Ciudad de México. Llegó anoche, fue recibido por Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como le informamos, estuvimos platicando esto anoche, se entrevistará con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy al filo del mediodía, antes va a conversar con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, y se pondrán los puntos sobre las IES. Pienso que es una reunión muy importante para definir el presente y el futuro de la relación comercial entre los dos pueblos. La Embajada de los Estados Unidos en México criticó la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que podría poner en desventaja a los consumidores. Se fueron por ese lado, que se me hizo un lado muy interesante, muy inteligente. La luz que hoy recibimos es una luz que tiene una forma de generación que resultará siempre más cara que las nuevas tecnologías en eólico o en solar. Y con todo ello, ahí pone el acento el embajador de los Estados Unidos en México. Estuvo el señor Ken Salazar acompañado por Víctor Castro, el gobernador de Baja California, y ahí Salazar visitó el centro de energía de La Toba, allí en Ciudad Insurgentes y en el parque eólico de Coromuel, y ahí habló como para tratar de corregir una primera posición que tenía cuando dijo que el presidente López Obrador tenía razón en promover a la industria eléctrica con los parámetros de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ya sabemos, y dijo, no, es un error y es un error grave, sobre todo para el consumidor final. Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la Oficina de Negociación Técnica de México para el TEMEC, advirtió que México corre un riesgo extremo ante la eventual aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, por la lluvia de demandas y consecuencias y sanciones a productos que México exporta, que podrían tener la reacción de los aranceles que se le impusieran a los productos mexicanos. Y habla Ken Smith en este sentido. El impacto que la reforma tendría en el TEMEC en términos de comercio y de inversión, la competitividad y cómo se verá afectada de manera negativa para todos nuestros sectores productivos. La reforma, como está redactada, es violatoria del TEMEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro país. Por eso tenemos que ver, no el aquí y ahora, tenemos que ver el corto plazo, pero estoy hablando de este año. O sea, las reacciones pueden ser tremendas para México y nocivas, por supuesto, para nuestro comercio. Las empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México en caso de aprobarse la reforma eléctrica que amenaza a compromisos climáticos, según advierte Ana López, que es la directora general de la American Chamber of Commerce, que se pronuncia duro en contra de la reforma propuesta por un hombre que está viendo al pasado. Y dice así.
Esto quiere decir que si no pueden cumplir con sus compromisos porque México no es capaz de proveer suficiente energía limpia, estas empresas no podrían seguir operando en el país. Lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el TEMEC. Fíjense, de aprobarse esta contrarreforma que pretende dar control total al sector eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad, se violarían disposiciones establecidas en el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos, según un análisis hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que ha estado muy presente, muy activo, súper analítico de muchas de las medidas de políticas públicas que ha tomado el presidente en los últimos tiempos. Recuerdo la primera, que fue cuando la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Dijo entonces el IMCO, esto es inviable y resultará mucho más caro para el país. Ahora, bueno, ha habido muchas cosas que ha analizado el IMCO y ahora está hablando de la contrarreforma eléctrica, que la habla y la refiere como algo muy nocivo para la economía mexicana. La Comisión Federal de Electricidad vendió por primera vez bonos sustentables en los mercados de deuda extranjera en medio de crecientes críticas por estar haciendo poco para proteger al medio ambiente. El valor, fíjense estos datos, por eso pienso que tenemos que aprovechar muchísimo esta condición geoestratégica que tenemos con los Estados Unidos. El valor de las exportaciones de México a Estados Unidos aumentó 18.3% el año pasado, para llegar al mayor aumento en un año en los últimos 11 años. Y le vendimos a los Estados Unidos 384.706 millones de dólares, que es un máximo histórico, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Mientras tanto, las importaciones, es decir, lo que le compramos a Estados Unidos, también aumentó, llegó a 276.459 millones de dólares el año pasado, que representaba algo así como el 30.7% más de lo vendido en el 2020 a México, sino vendido en el 2021. Y ahí los números son crecientes. ¿Por qué? No solamente porque pudimos comprar y vender más uno con otro, no, sino por todo el comercio que que Estados Unidos dejó de acudir a China. Ahora, si la condición geoestratégica de México y los propios acuerdos del tratado del TEMEC nos darían, porque nos dan una posición de país privilegiado, es decir, de un país que tiene condiciones particulares de comercio y concesiones de parte de los Estados Unidos, tendríamos que estarlo aprovechando, pero a todo. Esto nos dio en el 2021 un superávit de más de 100,000 millones de dólares. Un superávit, la condición fue superavitaria y esto nos pone en que ahora somos el segundo, otra vez recuperamos la segunda posición como socio comercial de los Estados Unidos. El socio comercial más grande que tiene Estados Unidos es con Canadá, con 664.771 millones de dólares. El segundo lugar es para México. El tercer lugar es para China. Y podríamos, y hoy por eso es tan importante este día, porque hoy John Kerry puede decirle a México, o nos vamos para adelante y nos entendemos y nos confiamos. O sea, podemos confiar el uno en el otro, o entonces mejor buscamos alternativas. Y ahí el presidente de México se tiene que dar cuenta que los gobernantes del siglo XXI no pueden tomar decisiones a solas. Los gobernantes del siglo XXI tienen que tomar decisiones globales, decisiones corporativas, decisiones con sus pares, o sea, con otros jefes de Estado y de gobierno de otras partes del mundo.
Por otra parte, les quiero decir que fíjense esta teoría del secretario de Turismo de México, el señor Miguel Torruco. Dice que la degradación que hizo la FAA de la Autoridad Aeronáutica Mexicana pasándola a categoría 2 se dio en mayo del 2021 y no fue por casualidad, sino por la crisis del sector aéreo norteamericano. Es decir, que nos degradó para que hubiera más vuelos en Estados Unidos entre los norteamericanos y menos vuelos a México. O sea, en lugar de decir, Miguel Torruco, sí faltamos a ciertas cosas y las vamos a arreglar y ya estamos en ello y ya abarcamos todos los puntos y vamos a mejorar No, la culpa es de Estados Unidos porque se está protegiendo. Ese fue el mensaje y creo que esto no ayuda a que nos quiten esa barrera, porque aunque se están revisando los puntos que nos degradaron a una categoría 2, de todas maneras, pues hay una relación política en todo esto. 72% de los empleos que en México comenzaron a recuperarse después de la pandemia por el COVID son informales. Y con esto les digo todo. En el 2021, las remesas familiares en los principales países receptores de América Latina y el Caribe sumaron 100,777 millones de dólares. Sí, o sea, fíjense, 2021, el año pasado, 100,000, ponle 100,000, para cerrar números, 100,000 millones de dólares. Eso fue lo que migrantes en los Estados Unidos enviaron a sus países de origen. El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Brasil, Chile, todo y México. Fíjense, de los 100,000 millones de dólares, 51,000 millones fueron para México. Poquito más de la mitad. ¿De qué estamos hablando cuando estamos tratando de hacer acuerdos comerciales con Ecuador, y que es muy importante para México? Ecuador, digo, perdón, pero pues lo que tendríamos que estar en este momento cuidando es a donde está nuestro principal interés y no andarle aventando de cacayacas. Pero, en fin, esto es lo que les puedo decir en números. Y yo creo que el argumento más contundente pues es el que se da en función de resultados concretos. La morosidad, los créditos al consumo otorgados por los bancos comerciales bajó en diciembre pasado y se ubicó en su menor nivel desde enero del 2017, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El índice de morosidad ajustado, préstamos que incluyen pagos atrasados y saldos vencidos que fueron vendidos a empresas de cobranza, pasó de 13.27% en diciembre del 2020 a 11.54% en el mismo mes del 2021. El riesgo de incumplimiento de crédito real aumentó drásticamente ante el vencimiento de su deuda. Un bono por 170 millones de francos suizos. Hasta el viernes, Crédito Real estaba negociando un préstamo garantizado que planteaba usar para pagar el vencimiento de su deuda en el mercado este 9 de febrero. Sin embargo, la compañía seguía pendiente de cerrar la transacción y recibir los fondos, lo que elevó el riesgo de su refinanciamiento antes del vencimiento del propio bono como tal. Y hablando de esto, Grupo FAMSA comunicó que sus acreedores dieron el consentimiento mayoritario para la reestructura de pasivos por más de 10,000 millones de pesos. Según informa, recibirá recursos financieros por más de 1,200 millones de pesos que le van a permitir impulsar otra vez, de alguna suerte, su negocio hacia adelante. Organizaciones de la sociedad civil, denominadas donatarias autorizadas, enfrentan un nuevo golpe ahora con estos ajustes fiscales: el riesgo de perder su autorización para operar en México. Este año se limitaron las deducciones por donativos que personas físicas realizan en estas organizaciones como parte de los cambios de la miscelánea fiscal. O sea, en lugar de ir para adelante en el altruismo, vamos como los cangrejos, vamos para atrás, y cada vez hay más dudas en el terreno fiscal, en el SAT, en donde cuando ves a un aportante, no ves la aportación, sino de dónde salió, cómo se hizo, cómo se limita, cómo se le hace a un lado, cómo se le ve con lupa, y esto podría quitarle a muchas organizaciones de la sociedad civil su carácter de órganos altruistas que sirven
a la sociedad. O sea, primero acabaron con los fideicomisos, ahora van con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Hay países que tienen la cultura del altruismo. Hay otros que pareciera como que ayudar a los demás es una especie de pecado, no sé si venial, no sé si mortal. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nuevamente condena a Napoleón Gómez Urrutia a que pague el sindicato minero un dinero que se le quedó pegado en las manos. Y esta fue una de las razones principales por las que el señor Napoleón Gómez Urrutia tuvo que salir de México por años, perseguido por la justicia, regresado por la Cuarta Transformación. Pero el hecho es que es el segundo laudo que se da para que este hombre pague, en esta resolución, 54 millones de dólares que le debe a algunos de los que, o deudos o agremiados de su sindicato, en el momento en que el Grupo México le paga una indemnización por lo que fue la tragedia de la mina de Pasta de Conchos. Bueno, es la segunda vez que lo están emplazando para que pague y el señor está apelando a esta resolución y no quiere, por supuesto, no quiere asumir esa responsabilidad. También decirles que el morenista Eduardo Gataz, hoy alcalde de Ciudad Victoria, amplió su patrimonio solamente en 13 días después de haber ganado las elecciones del 6 de junio del 2021 en medio de una indagatoria oficial por su presunta relación con Sergio Carmona, este hombre empresario tamaulipeco acusado de huachicoleo y ejecutado en noviembre del año pasado. Y ahí se puede ver muy claramente que hay una correlación entre autoridades de diferentes niveles con los huachicoleros, que son una subrama de la delincuencia organizada. Luego de sostener que en el escándalo de la residencia de Houston o las residencias en Houston que ocupara el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, no asoma ningún tipo de conflicto de interés. Esto no lo digo yo, por supuesto, ¿verdad? Esto lo dice Citlali Hernández, secretaria general de Morena, y acepta que de todas maneras tiene que abrirse una investigación aclarando que no se van a sumar al, así llama, linchamiento, o sea, hablar del hijo del presidente en pues, todo lo que vimos que sucedió o que sucede, porque ahí está en marcha, lo llama linchamiento la señora Citlali Hernández. Por cierto, que esto es una pregunta a nuestras formas de consulta, que se me hace muy sintomática, porque lo dice todo. O sea, les estamos preguntando a ustedes, ¿piensa usted que José Ramón López Beltrán deba ser investigado por tráfico de influencias? Hasta ahora, el 94% de la audiencia nos está diciendo que debe de ser investigado y, por supuesto, después, en caso de que proceda, pues juzgado en consecuencia. Y yo creo que esto queda mucho más que claro. Trabajadores sindicales, y además es un argumento que el presidente de la República no se va a poder quitar de encima. No creo que haya forma de que se quite de encima este proceso, forma de vida de su hijo en los Estados Unidos, contratos dados a empresas relacionadas con el lugar en donde vive y tráfico de influencias y un cabildeo que pues tiene toda la bendición del hijo mayor del presidente de México. Crece la inconformidad de maestros, además de Hidalgo y de Michoacán. Ahora en Zacatecas se están reclamando adeudos, bonos, plazas y exigen mesas de diálogo. 5,000 profesores y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación demandaron al gobernador David Monreal de Morena, hermano, ya saben ustedes, de Ricardo Monreal. Son 11, para que acabemos rápido, el pago de la segunda quincena de enero, así como de un bono al respecto. El Instituto Nacional Electoral ordenó
a Andrés Manuel López Obrador adecuar sus estrategias de comunicación para evitar hablar de la revocación de mandato. La comisión de queja responde así a una que interpone Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral, sobre la conferencia del 2 de febrero en la que el presidente se pronunció sobre la consulta. El 8 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral le ordenó al presidente no influir en el proceso, por lo que se le advirtió que tenía prohibido referirse al ejercicio. Hay demasiada confusión, demasiada. Y yo le pido a nuestra querida audiencia, no le demos muchas vueltas al asunto. La revocación de mandato es una convocatoria institucional para votar si un presidente se queda o se va. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es asumir si queremos ir o no queremos ir a dar nuestra opinión. Así de fácil, ya. Lo demás, cada quien que llegue a sus conclusiones. Pero si me están dando esta oportunidad para que yo diga con mi voto que se vaya, y mejor me quedo y no hago nada, me quedo sin moverme y no hago nada, pues entonces ya sabemos el resultado. En un foro sobre la reforma política organizado por José Narro, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, encaró a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, afirmando que el órgano electoral está secuestrado por él y por Ciro Murayama, y hablaba así. Necesitamos que tanto el consejero Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama estén a la altura de la democracia y del momento que la gente exige. Vemos un Instituto Nacional Electoral secuestrado por dos consejeros. Secuestrado, dice, por dos consejeros, dice Citlali. Y cuando dice vemos, pues estará hablando del presidente y de ella y de Morena, que cuando pierde empata, ¿no? Y cuando empata gana. Pero Lorenzo le contestó así. El INE no está en manos de nadie. En el INE ahí votan 11. No vota uno ni votan dos. No vota uno ni votan dos. En medio de la pugna por el desahogo de la consulta hacia la revocación del mandato, hizo notar que si los actores políticos no pueden promoverla es a causa de que los legisladores fueron los que determinaron qué hacer y qué no hacer para los partidos políticos. López Obrador exhibió y, para variar, se burló de dos de sus opositores. Se burló de Gilberto Lozano, el líder del Frente Nacional Anti-AMLO, el FRENA, y de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI. Y lo dijo así. Yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. Bueno, no sé qué ángel de la guarda tenga el presidente, y tampoco tengo la certeza de que él no se junte con el diablo. Pero, en fin, esas ya son cuestiones mucho más de alcoba y de ponerse a rezar junto al buró bajo un crucifijo, en caso de que sea creyente. Pero, en fin, es otra cosa. Tras ser criticado por confesar que participó en una balacera que dejó 2 muertos, Roberto Palazuelos, que de verdad va de una a otra, a otra. Ya Movimiento Ciudadano está teniendo muchos problemas con sostener la candidatura del diamante negro que luego dice y luego se desdice y corrige y habla así. Yo nunca maté a nadie, yo nunca nadie, fue una legítima defensa, no tengo antecedentes penales, ni tengo nada de eso. Dice, no tiene antecedentes penales. En esta presunta balacera de la que habla el señor Roberto Palazuelos, supuestamente fue en el marco de un acto de defensa en donde estaban siendo agredidos. Hubo 2 muertos y en una de esas hubo la expresión de acabamos de matar al gordo, fue lo que dijeron cuando estaba Roberto Palazuelos en medio de esta balacera. Y se asumiría que ese gordo habría sido muerto, habría sido victimado por el propio Palazuelos. Pero esto fue en el 2001. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidió a un juez federal de Brooklyn condenar a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate,
quien entre 2008 y 2016 encabezó la Unidad de Asuntos Sensibles de la Policía Federal, encargada de la cooperación antinarcóticos con agencias de los Estados Unidos. La administración del presidente Joe Biden debe ayudar al gobierno de México a desarrollar un plan para reducir la ola violenta que afecta a periodistas mexicanos y que ha dejado ya a 4 comunicadores muertos tan solo en el mes de enero de este 2022, exigen el demócrata Tim Kaine, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado, y Marco Rubio, miembro republicano de más alto rango en el mismo organismo. En una carta dirigida a Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, subrayan que la retórica belicosa de López Obrador normaliza la hostilidad hacia la prensa y dificulta la disminución de las agresiones en contra de periodistas. Explicaron que esto incluye mejorar drásticamente la rendición de cuentas de aquellos que intentaron silenciar a reporteros. Justificaron que México tiene una de las tasas de impunidad más altas del mundo, con más del 95% de crímenes en contra de periodistas que pues fueron llevados a el terreno del franco olvido. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los Estados Unidos pueden imponer el uso obligatorio de cubrebocas para enfrentar emergencias sanitarias, aun si el gobierno federal no establece esta medida. Por 8 votos contra 3, el Pleno de la Corte declara constitucional una reforma de febrero del 2021 a la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, que autorizó el gobierno local ordenar el uso obligatorio de mascarillas para todos los mayores de 2 años mientras esté vigente una emergencia sanitaria por enfermedad contagiosa. Por segunda vez, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio positivo a COVID, según informa el propio general secretario. Participó en la mañanera, acaba de participar, sin cubrebocas. Y bueno, pues ahí estuvo el general secretario y acudió sin cubrebocas, sin sana distancia, sin nada. Diputados panistas como América Rangel y Aníbal Cañez denunciaron penalmente a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a quienes resulten responsables por dar ivermectina a pacientes con COVID sin tener suficiente evidencia científica de la eficacia de un tratamiento así. Claudia Sheinbaum tachó como campaña de mentiras los cuestionamientos sobre la decisión de usar ivermectina a personas con COVID. Aseguró que la medida se tomó con base en la ciencia y lo que está la ciencia determinando ahora. Señala que quienes critican son bots que alertaron también por el aumento en los costos del agua. Es una campaña de desprestigio, no tengo ninguna duda de ello. Mi total y absoluto respaldo a José Peña Merino, a Pepe Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública. Lo que ha logrado la DIP en 3 años es lo que les duele. No les gusta que Pepe Merino hable bien de la Cuarta Transformación. Bueno, y ahí se van, ¿no? Solitos se engarzan en sus cosas y tienen sus ataques y son víctimas de todo, y así es como está. Pese a los avances en la herencia digital, persisten pendientes para garantizar la seguridad de la información privada cuando una persona muere, según alerta Marina San Martín, comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Explicó que con el aumento del uso de dispositivos tecnológicos se hace más evidente que una persona tiene 2 identidades, la física y la virtual. Yo espero que cuando me muera no sigan saliendo tweets míos, porque en una de esas a lo mejor los estoy mandando de ultratumba. y espero que ya no me lleguen más facturas de Apple, de todo. Felipe Calderón, expresidente de México, estará a cargo de la Comisión del Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. A través de una carta publicada en Twitter, el expresidente anunció que el cargo que le fue designado por Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, es real, y reiteró su compromiso con todas las categorías del deporte motor que integran al organismo. He visto mucho
en el Gran Premio de México, uno de los entusiastas, fans que van allá a las carreras es justamente el expresidente mexicano. Pedro Castillo, presidente del Perú, designó al abogado Aníbal Torres como nuevo primer ministro y jefe de gabinete. Es el cuarto equipo que conforma en 6 meses de su gestión en medio de una tras otra crisis política. Pedro Castillo, ya saben quién es, ¿no? Entre las últimas declaraciones que ha dicho, ha llegado a la triste conclusión que no está preparado para ser presidente de su país. Legisladores canadienses expresaron crecientes preocupaciones por los efectos económicos de las protestas en contra de las restricciones por la pandemia, luego que la movilización más reciente bloqueó parcialmente el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, afirmó que su contraparte ruso, Vladimir Putin, le dijo que no seguirá escalando la crisis ucraniana durante sus conversaciones en el Kremlin. Asegura que Putin también señaló que no habrá una base militar permanente ni un emplazamiento en Bielorrusia, donde Rusia envió una gran cantidad de efectivos para ejercicios militares conjuntos que están por comenzar. Antes, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, negó informes que Macron y Putin habían llegado a un acuerdo para detener la crisis, explicando que en la situación actual Moscú y París no pueden alcanzar convenio alguno. El Papa emérito Benedicto XVI, fíjense lo que es la vida, ¿no? Pidió perdón para cualquier grave falta en su gestión por casos de abusos sexuales por parte de clérigos. No admitió ninguna infracción personal después de un reporte independiente que criticara sus acciones en 4 casos cuando era arzobispo de Múnich, en Alemania. Yo solamente puedo decir que en el caso de México, el obispo entonces, Joseph Ratzinger, llegó a Guadalajara y junto con el cardenal Juan Sandoval Íñiguez se hizo la investigación que dio como resultado los abusos del padre Maciel. Pero sí les puedo decir que una vez que el Papa Benedicto asumió el papado, lo primero que hizo el padre Maciel fue retirarse a la vida privada. Sabía lo que vendría después. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy les estoy haciendo esta pregunta en nuestras formas de consulta, que tiene que ver con el hijo mayor del presidente. ¿Piensa usted que José Ramón López Beltrán deba ser investigado por tráfico de influencias? Hasta este momento, gracias por su constante participación, el 95% de nuestra audiencia, de todos ustedes, me está diciendo que sí debe de ser investigado por esto. El 5% no, piensa que es, ¿cómo dice el presidente? Un linchamiento. Y por otra parte, también decirles a ustedes que estoy aquí en México porque el próximo 11, el viernes 11 de febrero, nos reuniremos con el pueblo queretano. Esto en la Universidad Anáhuac de Querétaro a las 6 de la tarde, a las 18 horas, este viernes 11, estaremos reunidos para hablar de Somos México, bajo razones y principios de la revolución del intelecto. Yo espero reunirme con la sociedad queretana y pues todos los alrededores, y allá en la zona del Marqués y en la zona de San Juan del Río, la zona de Tequisquiapan, la zona de Celaya, de Apaseo, el Grande, el Alto, de Irapuato. Estamos muy cerca y les pido a todos que vayamos. Viernes 11 de febrero, 6 de la tarde, auditorio de la Universidad Anáhuac en Querétaro. Les espero a todos. Vamos a hablar de un tema apasionante. Vamos a hablar de México. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, estamos obligados a hablar otra vez de John Kerry, ¿no? Porque llega a nuestro país con una clarísima misión.
Catherine Tai ha venido aquí, Kamala Harris ha venido aquí, el propio John Kerry ha venido aquí, Ken Salazar es el nuevo embajador aquí designado, ha venido, todos han venido hablando. Jennifer Granholm también vino aquí, la secretaria de Energía, y todos han venido aquí para tratar de hacerle ver al gobierno de México que tenemos un acuerdo comercial entre 3 países en América del Norte. Acabo hace unos cuantos minutos de darles a ustedes unas cifras que hablan de la importancia que tiene para México Estados Unidos, pero también de la importancia que tiene Estados Unidos para México. O sea, es una correlación que se tiene que abordar con una gran inteligencia, con una gran actitud. Yo me pongo a pensar, bueno, si yo el día de mañana estoy por comenzar algo muy grande, muy conveniente, un negocio con un posible socio, ¿en qué me afano? ¿En cumplir con él o en voltearle la cara y ver hacia otro lado? Tenemos que darnos cuenta que la actitud que está captando el gobierno de la Casa Blanca sobre la actitud que está adquiriendo, que está asumiendo el gobierno de Palacio Nacional, es como un tanto displicente. México, el presidente López Obrador, más que velar por los intereses del país en lo comercial, ahí está todo, ¿no? Los diferentes sectores de lo comercial, el sector primario, el sector de las manufacturas, o sea, el campo, las manufacturas y el sector de los servicios y de servicios, digamos, más sofisticados, tecnológicos, pues es creciente y es insondable, o sea, todo el monte es orégano, todo. Y luego con la coyuntura multipolar que se ha dado en los últimos tiempos, desde la salida de Donald Trump hasta lo que hoy Joe Biden ha asumido en su relación con China, con Vietnam, con Taiwán, con Corea del Sur, con todo lo que es el lado, digamos, del este y sureste asiáticos, por supuesto que le dan, Vietnam, por supuesto que le dan a México una oportunidad extraordinaria de avanzar. En las cifras que les acabo de dar, seguimos sosteniendo una posición de superávit comercial con los Estados Unidos y estamos también teniendo la calidad de ser el segundo socio comercial de los Estados Unidos después de Canadá, antes que China. Y estamos teniendo uno y otro y otro y otro y otro enviados especiales de los Estados Unidos del presidente Biden para tratar de convencer a México que lo que está intentando hacer el gobierno del presidente López Obrador es un efecto fallido y que faltaría a la confianza de la propia relación. Entonces, volviendo al ejemplo que les digo de, hombre, yo tengo un socio con el que quiero hacer un negocio, lo menos que puedo hacer es ser transparente, sensato, respetuoso y velar porque lo que le interese a mi socio sea lo propio, lo que me interesa a mí. Y pienso que lo que le interesa al presidente incluso no va en favor de México, va en su detrimento. Tendríamos que reflexionar sobre esto, porque esto es lo que se va a poner sobre la mesa el día de hoy. Yo les aseguro que en la agenda de John Kerry, al hablar con el presidente, en cortito, nada que salga en los medios de comunicación, nada, en cortito, lo que le va a decir John Kerry al presidente de México es: ¿jalas o no jalas? ¿Jalas o te pandeas? Porque no solamente está detrás la relación, está detrás los intereses que sostienen a la relación. Y allá hay corporaciones, hay personas de carne y hueso, hay fuentes de empleo, hay fuentes energéticas viables, hay futuro, hay un camino exponencial tecnológico que se está viviendo en el siglo XXI. Estamos viendo el final de una era y el principio de una nueva época para la humanidad.
Y México y sus gobiernos, y los que vengan, van a tener que identificar qué es para México lo más conveniente. Y créanmelo, lo más conveniente no es el sostener a toda costa nuestra autoproclamada soberanía nacional. Porque soberanía es cuando puedes dar empleo, soberanía es cuando puede haber bienestar real, soberanía es cuando puede haber paz, soberanía es cuando puede haber justicia, soberanía es cuando todos en una comunidad podemos crecer al mismo tiempo. Eso es soberanía. La soberanía del pasado, esta soberanía territorial, esa soberanía ya acabó. México no es un territorio, México es una nación que tiene Méxicos aquí y en otras partes. En Estados Unidos hay muchos Méxicos y Estados Unidos tiene muchos Estados Unidos aquí. La visita de hoy de John Kerry es definitiva, pienso. Y pienso también que el presidente, así como maneja hacia afuera un discurso populista, en las negociaciones, en el vis a vis, no puede llegar a tirar rollos, ¿eh? No puede ser, porque los negocios no tienen más explicación que lo que es sensato, que lo que es real, que lo que es certero y lo que es verdad. Lo demás, eso que se quede para los políticos de antaño, esos que no se adaptan a entender que lo que es de hoy es lo transparente. Yo, al verte a los ojos, puedo saber cuáles son tus expectativas, porque yo con los míos te estoy diciendo cuáles son las nuestras. No te equivoques, presidente, no te equivoques, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. No estás al frente de un partido político, estás al frente de un país y estás en tus manos sosteniendo con decisiones lo que será México hoy y muchos años después. Es tu responsabilidad y nosotros estamos para apoyar lo que sea sensato para todos, pero si no es lo tuyo, sí seguirá siendo lo nuestro. Vamos a hacer una pausa, regreso contigo. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ahora lo tengo en vivo y lo tengo así aquí presencial a mi querido Carlos Valenzuela. Él es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Y gracias por estar aquí conmigo esta mañana, querido Carlos. ¿Cómo estás? Mi querido Pedro, muchísimas gracias por la invitación, hasta que se nos hace por fin. Faltaron las canillas y un cafecito, pero nos lo echamos para la otra. Para la siguiente le traigo a toda la producción aquí cafecito veracruzano de la parroquia. Hermano, me da mucho gusto verte. Poco a poco se está empezando a establecer lo que me recuerda una película de Jack Nicholson que se llama The Terms of Endearment, o sea, las reglas del cariño. ¿Cómo nos vamos a relacionar Washington y la capital de la República Mexicana en función de lo que creo debería de ser no tan susceptible de ser discutido? Estamos hablando de lo que nos conviene a uno y al otro lado y no a tomar decisiones que le convenga a un lado pero al otro no. Es decir, en una sociedad no puedes ganarlo todo y creo que la presencia de John Kerry a México el día de hoy es necesaria y es sintomática. ¿Cómo lo leen ustedes en el Congreso? Bueno, definitivamente es una muestra de la desconfianza que tiene nuestro vecino Estados Unidos con la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Ya se ha mostrado este descontento en varias ocasiones y a través de varios actores.
Primero, a inicios de año, recordemos que el Senado de Estados Unidos envió una carta a la Casa Blanca con la preocupación que tenían los senadores por la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. Después la visita muy polémica aquí en México de la secretaria de Energía, que puso en su lugar al gobierno de la Cuarta Transformación, sobre todo con temas muy claros, donde ella viene a defender el libre mercado, ella viene a defender lo que firmó el gobierno de México con el Tratado de Libre Comercio, donde habla precisamente de esta libertad de mercado, de esta certeza que deben de tener los inversionistas, no solo americanos, sino de todo el mundo, y donde también deja en claro que la propuesta del presidente López Obrador de reforma energética es una reforma regresiva. En el caso particular del litio, que casi no se habla del tema del litio, se está monopolizando la exploración y la producción de litio solo para empresas del Estado que todavía no se generan, por lo cual pues también debemos de ponerle atención a ese tema. Pero lo que más le preocupaba a la Secretaría de Energía en ese entonces era el retroceso que se iba a tener castigando las energías limpias. Vimos al embajador Ken Salazar, que en una primera etapa se pronunció en contra de la reforma energética, después estuvo ahí visitándonos en el Congreso, tuvo una posición un poco más moderada en respecto a su negativa del gobierno estadounidense por la reforma, y el día de hoy pues va a ser clave la visita de John Kerry, que es el comisionado, el representante para Norteamérica de Estados Unidos, y donde pues su cabildeo va a ser muy importante, y eso lo vamos a saber yo creo que en los siguientes días en el Congreso, mi estimado Pedro. Va a ser muy importante este cabildeo para saber si esta reforma se retrasa o si de plano se toman en cuenta las opiniones que hemos vertido la oposición, el Parlamento abierto a través de los empresarios, a través de las cámaras, a través de los académicos, y sobre todo a ver si también se toma en cuenta la opinión del gobierno de Estados Unidos, que ya la ha dejado clara en muchas ocasiones, mi estimado Pedro. Ahora, Carlos, cuando vemos que no es mayoría simple lo que necesita el presidente para la aprobación de la ley de la industria eléctrica, en este caso por lo que constitucionalmente representa, pues desde el punto de vista técnico, el presidente no tiene forma de pasar esta ley. O sea, mientras que la oposición se mantenga fija y firme en su medida aritmética, no hay forma de que se apruebe esta ley. ¿Por qué tanta preocupación? Podría haber, tú ves dentro del Congreso y en la Cámara de Diputados algún tipo en algún grupo político de debilidad que pudiera conducirle a ese grupo político a cambiar de bando y apoyar al presidente en esta ley pretendida? En primer lugar, mi estimado Pedro, yo creo que es una estrategia del presidente, una estrategia electoral y política del presidente que no le funcionó, porque él lo que quería era fraccionar la coalición, él lo que quería era dividirnos como oposición y que no fuéramos juntos a las elecciones ahorita, a los gobiernos del estado de Tamaulipas, de Durango, donde vamos en alianza en Hidalgo, donde vamos en alianza la oposición y donde tenemos francas posibilidades de ganar. De hecho, las encuestas que se publican apenas esta semana dan a Acción Nacional y a la alianza con el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y en algunos casos algunos partidos locales, nos dan un triunfo en al menos 4 estados, posibilidades de triunfo en al menos 4 estados, y eso es lo que le preocupaba al presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador, mi estimado Pedro, ya no le interesa lo que va a pasar el resto de los 3 años, él ya está nadando de muertito desde hace rato. Lo que está haciendo el presidente López Obrador es una estrategia política para tratar de hacer un fraude electoral para el 2024, donde viene amalgamando una serie de acciones como la descalificación del INE, como este intento de reforma energética para fraccionar a la oposición, porque él sabe perfectamente que los votos no le dan en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado de la República, sobre todo con el trato que le han dado a sus propios senadores de su propio partido. Entonces, pues la estrategia, afortunadamente para los mexicanos, Pedro, le salió mal al presidente. Esta reforma energética la querían subir a discusión desde el periodo pasado, desde el mes de diciembre.
Afortunadamente, y ahí sí hay que reconocerle a todos los partidos del bloque Va por México, Acción Nacional, que desde el principio hemos sido muy firmes, que vamos en contra de esa reforma, si siguen sin moverle una coma, si siguen privilegiando las energías sucias, las energías caras, que nos van a costar mucho a los mexicanos. Vemos también que el revolucionario institucional, en un inicio, pues de una manera más moderada, pero ahora hemos visto que dentro de las filas del propio PRI ha habido diputados que han dicho no a la reforma de saque, y pues también al PRD, que desde el principio se ha mostrado en contra, y Movimiento Ciudadano, que sin ser parte de este bloque de la Alianza Va por México, este bloque parlamentario, pues también ha mostrado su descontento y su voto en contra. Por lo cual, mi estimado Pedro, y desde acá le decimos al auditorio, a todos los mexicanos, que Acción Nacional será firme oposición en contra del presidente López Obrador y en contra de este autoritarismo que pretenden instalar con su reforma energética. Los votos de Acción Nacional no son para el presidente, no cuenta con nuestros 113 votos. Esperamos, y eso desde luego pues lo tendrán que decir los compañeros del resto de los partidos políticos de oposición, pero creemos que ningún diputado de oposición se va a doblar en contra de esta reforma autoritaria y retrógrada, mi querido Pedro. El presidente López Obrador tiene hoy una posición clave, es presidente de la República, y pienso que ante la negociación que se hará el día de hoy con John Kerry, se pudiera dar un fenómeno que a lo mejor pudiera sonar exagerado, pero yo lo he visto. Yo he visto al gobierno de la Casa Blanca de repente decir, rompo mi relación con un país. Bueno, lo acabamos de ver con China. Si no está rota, está en el refrigerador, ¿no? Podríamos ver una posición, en caso de que la postura del presidente de México fuera intransigente, podríamos ver un endurecimiento que ya se vea en las calles, porque llega Jennifer Granholm, estuvo duro el jaloneo, y sale el gobierno de México a decir, estuvo padrísimo, estuvo terso, no pasó absolutamente nada, coincidimos, y los otros se van furiosos porque llega Granholm a los Estados Unidos y dice, no, llegué y puse los puntos sobre las IES, sobre los intereses que tienen las empresas y el gobierno de los Estados Unidos en este tipo de energías limpias y en esta reforma que no queremos. Pero pues ya no se puede seguir fingiendo que por un lado todo es miel sobre hojuelas y por el otro lado nos llegan negociadores todas las semanas. Yo creo que tendrá que haber un punto de definición. ¿Podría haber un movimiento más ríspido de los Estados Unidos para acá? Recordémosle al auditorio que el presidente López Obrador fue de los últimos presidentes en reconocer el triunfo de Joe Biden como presidente electo. Sí, señor. Primero se lo reconoció a los dictadores, porque aquí en México recibimos a los dictadores, a los autoritarios. Aquí le dimos protección a Evo Morales cuando estaba fugitivo y que se regresó en un avión de la presidencia de la República. O sea, aquí en México acogemos a los dictadores, pero no podemos, en palabras de nuestro representante, que es el presidente de la República, no podemos reconocer un triunfo legal y democrático de nuestro principal socio comercial. Recordémosle al público que el presidente López Obrador venía aquí a presumir que Donald Trump se lleva muy bien con él y que le decía Juan Trump. O sea, venía a presumir su humillación y ahora queremos ser muy cuates con un presidente, Joe Biden, demócrata, al cual pues parece que del lado de la Cuarta Transformación no se le apoyó. Recordemos que el candidato de la Cuarta Transformación era Donald Trump. Fue López Obrador a media campaña electoral a levantarle la mano a Donald Trump. Sí, señor. Nosotros venimos haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos porque la Guardia Nacional, en lugar de protegerte a ti, a mí y a todos los que nos están escuchando en este momento, en lugar de proteger a nuestras familias para que disminuyan los secuestros, para que disminuyan los robos, para que no estén asesinando a la gente, migrantes. Lo que somos labor del patrón, pero peor pagada y haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Entonces, mi querido Pedro, hay que recordarle al auditorio que nuestra relación no es la mejor con el país del norte y tendríamos que mandar buenas señales. ¿Para qué? Para que las inversiones no salgan de nuevo de nuestro país. Hemos salido bajado muchísimos escalafones. Y muchas no han entrado. Mi querido Pedro.
Carlos Valenzuela González, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN, siempre con una postura actualizada, dignificante para la vida política de México, porque finalmente tenemos que ser un país en donde se dignifique el actuar y el quehacer político. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo esta mañana. Mi querido Pedro, un gusto como siempre y un placer poder estar aquí contigo esta mañana. El placer es para mí. Gracias. Gracias. Vamos a... Es sana distancia, este saludo, porque los dos ya estamos, tenemos nuestro detente. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y desde la Ciudad de México nos vamos a Miami, en los Estados Unidos. Adriana Braniff, a quien saludo como siempre con gran cariño. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Pues aquí un poco nublado amanece Miami, ya lleva varios días así, pero con mucha energía y muchas ganas de platicar con el auditorio. Y fíjate, Pedro, que quiero retomar algo que pasó ayer en la mañanera para aterrizar en el papel que estamos dando en el Foro Internacional, y es el hecho de que lo que presentaste hace rato, que se haya presentado la caída de Gilberto en la mañanera y que el presidente haya dicho que eso es motivo de que se juntó con el diablo. Por más que me trataba yo de imaginar, por ejemplo, a Joe Biden, ahí en la Casa Oval, enfrente de los reporteros, presentando un video, por ejemplo, de Mitch McConnell, que es el líder de la minoría en el Senado, diciendo que se caía porque lo chupaba el diablo. Y voy a tomar prestado un término que leí ayer en un periódico español, que hoy voy a comentar, y que es lo que vemos todos los días en la mañanera, que es la antología del disparate. Es un término que toman ayer y que lo dan en un artículo periodístico que me mandaron ayer, un periódico español que se llama The Objective, donde se habla en un artículo de López Obrador. No es el Wall Street Journal, el Washington Post, no es el periódico Reforma, es ahora un periódico español relativamente nuevo, muy crítico del gobierno español actual, con periodistas que escriben ahí que son reconocidos a nivel nacional en España, participan en estos programas de opinión a nivel nacional en España. Y este es el encabezado del periódico, te lo voy a poner en pantalla, donde dice: el México a la deriva de López Obrador, los últimos asesinatos de periodistas son otro síntoma más del deterioro del país bajo su presidencia. Y ahí pues se hace todo un resumen de todo lo que ha ido deteriorándose en México desde el 2018. Se da el dato de que en los 3 años de López Obrador, 23 periodistas han sido asesinados, 11,000 mujeres asesinadas, 100,000 víctimas del narcotráfico, dice este diario. Y también dice que el presidente mientras se dedica a atacar a la prensa, a criminalizar las protestas, y dice que él retoma este dato que ya se dio a conocer la semana pasada, donde se dice que México es el país más letal para la prensa en el mundo sin estar en guerra. Así ven a López Obrador, como le llaman, un caudillo populista de la República del Amor, y califican su gobierno como la ineptocracia. Ven a México entrando en una recesión técnica, con un aumento en el número de pobres, ahuyentando la inversión. Vamos a ver qué pasa hoy con John Kerry, esperemos que no suceda esto de la inversión, pero acaba el artículo con una esperanza, y es así, no la puedo dejar de comentar. Este periódico cita a George Orwell, este autor británico muy importante del siglo XX, que llega a Barcelona en plena guerra civil, y decía en su libro que escribió justamente en esa época, Homenaje a Cataluña, se llama, cito lo que decía: los españoles son demasiado negligentes para ser totalitarios, y agrega el diario, y México tampoco corre ese peligro. Y mira que sabía del tema George Orwell, que bien lo plasmó en este libro que todos hemos leído en la universidad, que se llama 1984. Pues así hablan de nuestro gobierno, Pedro, en los círculos periodísticos de España. Qué bien, qué buen análisis, Adriana, porque cuando vemos a un México a la deriva, como el que sí estamos viendo, se matiza en el encabezado, no es un México en lo general, es el México de López Obrador, el que está a la deriva, que es el México que se quedó en el pasado, en el rencor, en el cobro de cuentas, en la frustración, en el desánimo, en la incapacidad.
Pero hay otro México que tenemos que hacer surgir para que el día de mañana también nosotros seamos encabezados. El México real, el México que trabaja, que se esfuerza, que se quiere, que se cuida y que no está desunido, que es, yo pienso, el daño más grave que se nos ha incidido en los últimos tiempos. Hoy nuestro país ha cambiado de nombre, hoy es Estados Desunidos Mexicanos, cuando que en realidad esa es la parte, creo, que más hemos perdido de nuestra capacidad de asombro, hoy que estamos en pleno declive de un gobierno que poco a poco se empieza a apagar. Creo que López Obrador es una estrella descendiente y espero que su descenso sea más rápido que tardío. Adriana, ¿alguna cosa más? Hoy John Kerry en México. Pues John Kerry, ¿no? Vamos a estar muy atentos a esta visita, a ver si logra llegar a un acuerdo con López Obrador. Vamos a estar muy atentos a eso y también atentos rápidamente a lo que está pasando en Canadá. Sabemos que ahí ya van 12 días de protestas de quienes piden que se eliminen todas las restricciones de la pandemia, que empezó como un movimiento solamente de camioneros protestando por la obligatoriedad de las vacunas al cruzar la frontera, y después esta campaña se extendió a una cruzada muy organizada para pedir que se eliminen todas las restricciones en general, y esto ya ha llegado a ser una oposición directa hacia Justin Trudeau, que ha ido creciendo. Ayer bloquearon uno de los pasos más importantes de Estados Unidos y Canadá, por donde pasa el 27% del comercio entre esos dos países, y están ahí estacionados en Ottawa. Ayer me metí un rato a la discusión en el Parlamento que se está dando entre conservadores y liberales, para hablar en términos López Obradoristas. Se estaban poniendo de acuerdo, y lo que yo veo es que ya hasta miembros del mismo partido liberal de Justin Trudeau le están dando la espalda y están pidiendo que se deje de dividir a esta sociedad y que se atiendan las demandas ya de la sociedad, que están pidiendo que se eliminen todas estas restricciones, que parece ser que es una tendencia mundial, Pedro. Así es. Y todo este cóctel de problemas y de hechos y de circunstancias no es otra cosa más que el paso de la humanidad de una era a otra. Estamos viviendo una transición en la conciencia colectiva de la sociedad, del hombre en su conjunto. Tiempos interesantísimos y de grandes retos para el mundo. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, y un saludo por allá por México a todos. Gracias, un saludo también para Estados Unidos y para donde quiera que te encuentres en este momento. Un saludo cariñoso a mi querido Fernando de Pardón, que nos está escuchando un Deutschland, allá en Alemania. Saludo cariñoso, mi querido Fer. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y aquí en la hora central, John Kerry, enviado especial para el cambio climático del gobierno del presidente Joe Biden, ya está en México. Se entrevistará con el presidente de la República al filo del mediodía. Pienso que ya llegó el momento definitivo, que es el de los pronunciamientos que sean sensatos para el beneficio de los dos países. La Embajada de los Estados Unidos en México advierte que la reforma eléctrica de López Obrador pone en desventaja a consumidores y a la economía en general, porque promueve el uso de tecnologías sucias, anticuadas, caras, sobre alternativas renovables, limpias, baratas, viables, amplias. Imagínense si no tenemos viento y si no tenemos sol en nuestro país. Kenneth Smith, el ex jefe de la Oficina de Negociación Técnica de México para el TEMEC, advierte que la eventual aprobación de la reforma eléctrica pone en grave riesgo al país por las demandas y las sanciones que todo esto traería como una catarata de consecuencias. Las empresas estadounidenses tendrían que replantear su permanencia en México en caso de aprobarse la reforma eléctrica, que amenaza con compromisos climáticos, y dice la American Chamber of Commerce, la Cámara Americana de Comercio, pues esto atenta en contra del compromiso climático, pero pues también en contra de sus intereses. Estamos hablando de enormes inversiones, capital que ha llegado a México para invertir en energías limpias.
de avalarse la contrarreforma que pretende dar control total al del sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad, se violarían disposiciones del tratado comercial entre los tres países, dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. La Comisión Federal de Electricidad vendió por primera vez bonos sustentables en mercados de deuda extranjera en medio de críticas por no proteger al medio ambiente. Y miren, qué curioso, ¿no? La Comisión Federal de Electricidad toma la alternativa de bonos sustentables, pero no toma la política de energías sustentables. O sea, del lado financiero venga, del lado práctico no venga. Y estas son parece una postura bipolar, ¿no? El valor de las exportaciones de México a los Estados Unidos aumentó en el año que terminó 18.3% y nos consolida como el segundo socio comercial de los Estados Unidos, por lo que tenemos el mayor aumento a las exportaciones de México a Estados Unidos en los últimos más de una década, en 11 años. Las importaciones, o sea, lo que le compramos a los Estados Unidos también aumentó de una manera importante, 276.459 millones de dólares el año pasado, y vino un aumento inusitado, o sea, tremendo, 30.7%, y con todo, el superávit comercial que tuvimos en México fue de más de 100,000 millones de dólares. Para el primer trimestre del 2022 se espera una reducción del 73% de la afectación que tendrá la producción de autos registrada en América del Norte, derivada de la escasez de chips, según dice el instituto que estudia en la industria automotriz este tipo de variables. La degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana por parte de la Federal Aviation Agency a nivel 2 no fue por casualidad, sino por una crisis en el sector aéreo norteamericano, dice el secretario de Turismo de México, el señor Miguel Torruco. O sea, el que no hayamos cumplido y que nos bajó la categoría de sector aéreo, pues no tiene que ver con México, según el secretario de Turismo mexicano, sino por los intereses de los Estados Unidos, para que hubiera más vuelos locales en los Estados Unidos, que es una postura un tanto, digamos, falsa, ¿no? En el 2021, las remesas familiares en los 6 principales países receptores en América Latina y el Caribe aumentó 27.98% anual, según los bancos centrales. El 51.2% de todo el dinero enviado a estos países fue captado por México. Reduce la morosidad en créditos al consumo otorgados por bancos comerciales y baja a un nivel que no teníamos desde el 2017, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por otra parte, también les quiero decir que el morenista Eduardo Gataz, alcalde de Ciudad Victoria, amplió su patrimonio en solo 13 días después de haber vencido las elecciones del 6 de junio del 2021, comprando una residencia junto al mar de 11.390.000 pesos. Tras sostener que en el escándalo de la residencia de Houston que ocupó el primogénito de López Obrador no presenta conflicto de interés, según dice Citlali Hernández, secretaria general de Morena, acepta que debería de abrirse una investigación al respecto. Y yo les estoy haciendo esta pregunta ahora en nuestras formas de consulta. ¿Piensa usted que José Ramón López Beltrán deba ser investigado por tráfico de influencias? Hasta este momento, y gracias a todos por su presencia aquí en el programa, en este sondeo que estamos haciendo de opinión, el 94% de nuestro auditorio nos dice que debería de hacerse una investigación. Me dicen algunas críticas dentro de esta misma pregunta que este es un sondeo sesgado, porque esta, que no es una encuesta, es un sondeo, favorece en gran medida a algo que va en contra de López Obrador, que es la presunta falsedad de su hijo en su forma de vivir. Y entonces yo me pregunto, ¿y las encuestas que hablan de la popularidad del señor López Obrador no estarán también sesgadas igualito? Consultando más que nada a sus públicos. Yo pienso que el factor real de popularidad del presidente de México lo podríamos ver en la revocación de mandato. Ahí la podemos ver. Y por lo mismo les pido a todos que no piensen
que ir a la revocación de mandato y votar es hacerle el juego al presidente. Ir a votar en la revocación de mandato es luchar por un proceso democrático en México, en el que constitucionalmente se nos está preguntando si queremos o no que siga este presidente en funciones. Por lo mismo, nada más te digo a ti esto: si tomas la decisión de no ir a la revocación de mandato, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Te lo pregunto 3 veces, porque la respuesta es muy sencilla. No solamente no ganas, pierdes, porque pierde México y porque pierde la democracia mexicana. Pudiera ser el último ejercicio de democracia que hagamos en México en muchos años, si no hacemos lo contrario. Por eso te pido que vayas y que votes. No le hagas el vacío al presidente, no caigas en ese juego. Aunque te digan todos los comunicadores que es una tontería ir, es una tontería no atender a la democracia. Esa sí es una tontería. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy aquí en la Ciudad de México y paso cámaras y micrófonos a los Estados Unidos, nuestros estudios en Houston, Texas. Te saludo, mi querido Pedro Ferriz Híjar, esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, pues aquí extrañándolo mucho en estos estudios que se sienten solos y desolados. Pero bueno, con mucho gusto de estar aquí contigo en este espacio informativo. Y ahorita justamente te estaba escuchando hablar de lo que decía Citlali, de este conflicto de interés clarísimo y estos actos, pues hay que decirlo, de corrupción por parte de la familia López Beltrán, hijos de Andrés Manuel López Obrador y en específico José Ramón López Beltrán, y todo esto que ha sucedido con el tema de la Casa de Houston. La primera anotación que quiero hacer es la siguiente. Hay una preocupación muy importante ya por parte de los Estados Unidos. Inclusive hay una carta que se envía por parte de 2 senadores norteamericanos, uno Marco Rubio y el otro Tim Kaine, en donde le mandan una carta a Anthony Blinken diciéndole: estamos preocupados por la seguridad de los periodistas en México y tenemos que hacer algo en el marco de los ataques constantes que hace el presidente de la República al periodismo libre y al periodismo y a la libertad de expresión en general. Esta carta es fuertísima. Hay que saber una cosa. Primero que nada, Tim Kaine, demócrata, Marco Rubio, republicano. Los 2 senadores importantes y fuertes le hacen llegar esta carta a Anthony Blinken el día de ayer y cargan contra Andrés Manuel López Obrador por su incitación y su crítico severo a los periodistas que critican su gobierno. Este es como base de mi siguiente comentario. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se va nuevamente en un intento desesperado por tratar de desacreditar este conflicto que ha suscitado después de que se da a conocer la mansión del hijo del presidente de la República en los Estados Unidos. Y se va en contra de el compañero Carlos Loret de Mola, que desde aquí le mando mis parabienes y por supuesto también el apoyo por parte de toda esta fuerza de trabajo que a pie nos dedicamos al honorable oficio del periodismo, a pues toda la simpatía que podemos nosotros expresar ante los constantes ataques del presidente de la República, que hoy le dice así, descaradamente, le dice: quiero preguntarle a Carlos Loret de Mola desde aquí cuánto gana y quién le paga en aras de la transparencia, porque en aras de esta transparencia dice el presidente que sería importante revisar quién está detrás de Carlos Loret de Mola. No me quiero imaginar que detrás de esta empresa Latinos el presidente quiere saber en dónde está el financiamiento, en dónde están los patrocinadores para después emprender una campaña en contra de ellos y ahorcar a Carlos Loret de Mola. Pero también no solo eso,
El presidente quiere que Carlos le diga cuánto gana para darle a conocer a su auditorio la enorme cantidad de dinero, por supuesto que gana más que el presidente, y así nuevamente tomar la bandera del rencor, del resentimiento, del odio, del neoliberalismo, de una persona que gana más que el presidente, porque eso está al parecer ya penado con la ley si uno gana más que el presidente de la República. Ahora, después de esto, el presidente se va con todo en contra de lo que él considera ser un instrumento de las mafias del poder y desacreditar este artículo, esta investigación que se hace en torno a las corrupciones de su hijo de esta forma. Veamos. Se hizo todo el escándalo de José Ramón, mi hijo, y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo sin fundamento, una campaña de desprestigio, claro, no en contra de José Ramón. Lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres, y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. ¿Sí? Es Claudio X González, porque pues eran los dueños o se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no solo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación, como Loret de Mola, la señora que está con Claudio X González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casal. Así le pega el presidente, y no sé si te diste cuenta de a la primerita que dijo, Claro. Y dijo, periodista, quote unquote, periodistas deshonestos como Carmen Aristegui. Y aquí la pregunta, pues tiene que ser también para Carmen, que fue una mujer que lo apoyó, que estuvo con él para que le regresaran un noticiero. Y ahora, ¿qué pasó, Carmen? Ve nada más cómo está tratando el presidente a la que en algún momento llamó la paladín de la comunicación y que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en su movimiento. Y es claro que el presidente pues te usa, te saca, te exprime hasta donde es necesario y de ahí te desecha para denostarte, para calumniarte, para hacerte pomada y para acabar con tu reputación, porque esa es la forma en la que le gusta actuar a Andrés Manuel López Obrador, pero tanto les dolió, tan es cierto el conflicto de intereses y la corrupción que se da en torno a sus hijos, que no han parado. Esta cantaleta de intentar defender la corrupción de la familia López Beltrán viene ya por lo menos arrastrándose 3 semanas, lo que te habla de lo mucho que les dolió la investigación de Carlos Loret de Mola. Ahora, por supuesto, no podría pasar esto por alto del quién es quién de las mentiras, porque ahí estuvo la señora Vilchis, que por cierto, hago una anotación, ya me bloqueó de sus redes sociales, lo que me tiene profundamente afectado, porque ya no voy a poder recibir clases de periodismo. Y entonces da a conocer que esta investigación, y escuche usted, ingeniero, carece de fundamento periodístico. Veamos. En el tema de la casa de Houston, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés, como sí lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto. El reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos carece de rigor periodístico, recurre a fuentes de internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. Latinos
Lo dice esta señora cuando la pobrecita Vilchis, que se ve poco viajada, no sabe que en los Estados Unidos todos, tanto títulos de propiedad, récords, todo se consulta por internet. Aquí no hay necesidad de recurrir a la burocracia que hay en México. En los Estados Unidos pones, investigas, sacas y tienes todos los documentos que se han presentado en esta investigación. Ahora, no hay conflicto de interés, ingeniero. Lo que sí te puedo decir es que el mismo director de Petróleos Mexicanos, en esta misma conferencia mañanera, presentó a los proveedores más importantes de Petróleos Mexicanos, en donde Baker Hughes ocupa el quinto lugar. Entonces, pues, ¿qué tanto puede ser la renta de una casita? No me digas que el que renta la casa no se entera de quién vive en ella. Es francamente lamentable y desde aquí lo vuelvo a decir. Nuestra solidaridad a este equipo de trabajo ante los embates del presidente, porque Dios no quiera, le pase algo a Carlos Loret de Mola, esto tendrá una responsabilidad. El presidente parece ser que no mide la lengua y los alcances que puede tener esta conferencia mañanera en el puñado de radicales. Esto requiere de un loco, uno, que apoya al presidente y que se atreva a atentar en contra de la vida de alguno de nuestros compañeros de Latinos. Sí, fíjate que ahora que estaba yo escuchando al presidente cómo se le va directo a Carmen, cómo es la vida, ¿no? O sea, fíjense, y esto nunca lo he dicho en un micrófono, pero la separación de Carmen Aristegui, Javier Solórzano y de un servidor fue porque Carmen Aristegui y Javier Solórzano no soportaban los ataques que yo le hacía a López Obrador en ese tiempo. Y eran López Obradoristas de hueso colorado. Hoy les paga con esa moneda y me imagino que Carmen Aristegui no tendrá ahora la misma opinión que tenía en aquel tiempo de López Obrador, por un lado. Y por el otro lado, querida Carmen, espero que ahora tampoco tengas la misma opinión de mí, porque si alguien te sacó del hoyo, fue tu servidor. En fin, no estoy cobrando nada, simplemente estoy citando hechos reales. Cuando a ustedes dos los corrieron de Imevisión, lo primero que hice fue tomar el teléfono y ofrecerles trabajo a los dos. Su respuesta fue morderme la mano. Pero todo en la vida se llega a cobrar. Gracias, mi querido hijo. Gracias a ti y un saludo nuevamente a todo nuestro equipo de trabajo allá en la Ciudad de México. Gracias. Vamos desde Houston, con amor. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Dice que lo bonito de estar aquí en la Ciudad de México es que puedo entrevistar, así que de cuerpo presente, a los queridos invitados. Y estoy aquí con Jorge Romero Herrera, que es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, gracias por estar aquí. Al contrario, buen día, Pedro. Gracias, es un placer. Y pues hay una agenda legislativa presente y hacia el futuro que tiene algunos puntos que me llaman mucho la atención. Uno de ellos pareciera como si fuera enfocado en el Instituto Nacional Electoral, con todo lo perfectible que esto pueda hacer, que por supuesto que lo es, pero si nos vamos en el trasfondo de lo que es esta iniciativa del lado del gobierno y del lado de Morena, parecería como si lo que se estuviera intentando hacer fuera el tener una mayor injerencia dentro del gobierno en lo que es una posición que es una institución estrictamente ciudadana. Y ahí, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, nosotros ahí en el PAN, las mujeres y los hombres que somos diputados, estamos muy conscientes de esto que acabas de decir y que es verdaderamente delicado, Pedro, porque además no solamente es con respecto al INE. Este es un gobierno que tendrá sus aciertos, qué bien. Para la gente que nos escucha tendrá sus aciertos, qué bien. Pero uno de sus grandes errores, de muchos que tiene, es no respetar que existan instituciones en este país que costaron mucho trabajo crearse por muchos años, sí, y que tienen una autonomía dispuesta por la Constitución, precisamente para que los gobiernos en turno las dejen en paz
entiendan que son instituciones que van más allá de partidos o de gobiernos de uno u otro color. Esos son los que se llaman organismos autónomos constitucionales. Un ejemplo es el INE. Y nunca en un gobierno, Pedro, habían sido estos organismos tan acechados como lo están siendo en este gobierno. Y para nosotros eso es algo realmente delicado, porque cuando te das cuenta, ya se convirtió en un país de una sola persona, de un solo hombre. Así se burlaban antes en Venezuela. Hombre, están exagerando los de la oposición. Así se burlaban en Nicaragua. Hombre, están exagerando. Y luego, ¿en qué se convirtió Venezuela? Y luego, ¿en qué Nicaragua? Y además, sus instituciones electorales se convirtieron en parte de propiedad del propio presidente. Imagínate, a ver, mira, para toda la gente que nos escuche y diga, qué panista, ¿no? Tenía que ser, es obvio que va a ver, para toda esa gente que cree, que nos escucha, que estamos exagerando, lo decimos. Hace un año, muy en medio de la pandemia, no sé si recuerdan que el presidente en una mañanera lo dijo tal cual, si no debía del INE desaparecer como tal y volver a ser absorbido por la Secretaría de Gobernación. Sí, señor, claro que sí. Eso es regresarnos a 1988, a que el gobierno decida las elecciones. Cuando el secretario de Gobernación era el que estaba al frente de las instituciones electorales. Ese prócer de la patria. Entonces, nosotros lo ponemos como ejemplo, el INE. No sé si se acuerda la gente que hace como un año y medio, en medio de la pandemia, el presidente en una mañanera dijo, pues como para qué sirve el INAI. El INAI, Pedro, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, para que tú, yo y toda la gente que nos escucha pueda saber qué están haciendo los funcionarios con el dinero de toda la gente, el INAI. Y dijo que si no era más inteligente que lo absorbiera la Secretaría de la Función Pública. O sea, entonces, ahí van dos ejemplos de instituciones que son autónomas, que lo que quiere es otra vez regresarlas al redil de un gobierno. ¿Por qué? Porque la razón de fondo, Pedro, es que este gobierno, por más que transmita mucho amor y paz en sus mañaneras, en los hechos, es un gobierno profundamente autoritario que no tolera la crítica, no la tolera. Su sistema corporal no admite la crítica. Ahorita estábamos mencionando, puede ser un periodista o una periodista que llevas años hablando bien o neutral de él. Pero donde te atrevas a un día criticarlo y hasta ahí llegaste. Cualquier cosita, ahí llegaste. Y eres conservador en automático y por lo tanto eres enemigo de la patria. Bueno, pues entonces en el PAN lo que queremos es precisamente hacer las reformas legales para que esto no pueda pasar. Para empezar, para que nuestros organismos autónomos constitucionales estén blindados, por así decirlo, y que no estén a la sazón o al gusto de un gobierno en turno. Porque yo, como se los dije y en su cara, ahí en la tribuna, los de la 4T juran, ellos juran que van a durar 1000 años. Y yo, como les dije, en una de esas, apenas si duraron 6. Porque la vida es una tómbola. ¿Y sabes quién decía que iba a durar 1000? Hitler. Sí, yo sé. Oye, Jorge, ¿qué le decimos a la gente? Y eso para mí ya está siendo un problema existencial, ¿eh? Cuando hablemos de la revocación del mandato, ¿vamos? ¿Votamos o no? ¿O le hacemos, como ya me han dicho algunos empresarios, el vacío al presidente? ¿Cuál es tu punto de vista? Fíjate que lamentablemente, mi querido Pedro, existe una disposición que es una veda electoral que nos impide a los que somos hablar. Funcionarios, sí, hablar. Tienes todo. Disculpa, pero sí. Si hay una cámara... Me dejé llevar. Cámara, ahí estoy respondiendo, a ver. ¿Qué debemos de hacer al respecto? Pero es todo lo que puedo hacer, mi querido. No, y te respeto, Pedro. Y no insisto. Pero yo solamente quiero decir esto, y ya lo digo yo, perdón. Sí, mi querido Pedro. Hoy tenemos una institución electoral que con todos sus defectos es ciudadana, Así es. Y yo nada más les quiero decir una cosa, si el día de mañana perdemos eso, entonces tal vez esta convocatoria del 10 de abril sería la última vez en muchos años que un mexicano pudiera acudir a un proceso democrático en donde hubiera certeza certificada por ciudadanos. Hasta ahí la dejo y pasamos a otras cosas. Sí, porque es que es una
en las redes sociales, oye, esto se ha convertido en... Ya me hablan por todos lados y me dicen, a ver, aclara tus puntos porque no entendemos. Y mi querido Carlos Alarraqui dice una cosa y luego López Dóriga dice otra y así andamos, ¿no? Pero pues yo les digo lo que pienso. Yo creo que si ahí está la oportunidad de acudir a una convocatoria constitucional, pues ¿qué hacemos, no? Y te respeto muchísimo por tu postura y perdóname por la pregunta. No te preocupes. No. Más que postura es disposición no, legal. Lo entiendo. Digo, tu postura está en respetar la ley y lo que te está mandatando la ley. Claro. Se acabó, no hay más que eso. Va por México. Yo veo a veces como que se fractura un poquillo la fortaleza o la solidez de la alianza en el PRI. A veces lo veo coquetear con Morena o con algún interés particular. ¿No nos debiera de inquietar la solidaridad y solidez de esta alianza? Mira, yo te diría que no, mi querido Pedro. Hasta el día de hoy, no. Porque no van a llegar las pruebas de fuego, eso sí. O sea, pues eso sí va a ser inevitable. No hay plazo que no se cumpla. Y deuda que no se pague. Así es. Entonces, mira, nosotros vemos como la gran prueba de fuego las reformas constitucionales. Muy probablemente la primera que llegue a una discusión formal sea la eléctrica. Aquí te lo puedo decir, hemos sido muy contundentes, los coordinadores del PRD, del PRI y yo, en decir que si, se ha generado un parlamento abierto en torno a nuestra reforma, Pedro. Y lo celebramos para que de a de veras la gente especialista, los que de a de veras le saben con pulcritud al tema, y que le saben mucho más que los y las diputadas y diputados, empezando por mí, lo reconozco, están haciendo un debate previo al que tengamos los legisladores, para escuchar todos los enfoques, menos grillos y más técnicos, por así decirlo. Y los tres coordinadores lo hemos dicho. Si el grupo mayoritario, o sea, Morena y aliados, en verdad están en la disposición de escuchar los argumentos de estas posturas técnicas, Pedro, o sea, a un especialista no le puedes achacar si es conservador o si está al servicio, o sea, a ver, son argumentaciones científicas. Si los de la mayoría en verdad están dispuestos a escucharlas e incorporarlas, entonces Va por México es muy probable que se ajuste a una nueva redacción. Pero si los de la mayoría están haciendo este parlamento abierto solo para hacer como que escuchan, para hacer la finta de que escuchan. Y no tomen ninguna otra decisión. Y después le digan a toda la gente, yo escuché, me la pasé un mes escuchando, pero las cosas se van a quedar igualitas a como las mandó el presidente, porque obedecemos al presidente, que es una postura preclara por parte de ellos. No hay manera, así como viene redactada esta iniciativa, de que Acción Nacional, y me atrevo a decir Va por México, jalemos con esa redacción. Eso me parece que en muchos espacios han sido explícitos los otros coordinadores en decirlo. Vamos a ver, por supuesto que nosotros tenemos fe en esta alianza, y te diré una idea más al respecto, si me la permites, querido Pedro. Mira, esta alianza no fue una decisión de cúpulas partidistas. Por supuesto que presidentes hablaron, dirigentes hablamos, pero hubo, como yo lo he dicho, mucha gente el 6 de junio, hace ya casi un año, que votó por esta alianza, a lo mejor no por mucho cariño hacia nosotros, Pedro, a lo mejor nunca antes habían votado ni por PAN, ni por PRI, ni por PRD, lo tenemos que asimilar con humildad y con inteligencia los que somos PAN, PRI, PRD. Votaron por nosotros porque dijeron, yo ya quiero otra opción, y otra opción que sí pueda ser verdaderamente un contrapeso a esta otra que ya no me gustó, que me decepcionó o en la que nunca he creído. Entonces, que nosotros como alianza, teniendo ese mandato, lo rompiéramos, sí sería algo muy delicado. No sería una deslealtad entre cúpulas, Pedro, sería una deslealtad y una ingratitud extrema hacia los millones de mexicanas y mexicanos que nos dieron ese voto a razón de ser un contrapeso, no de amor a nuestros colores. Claro, y no debemos de olvidar que tenemos un proyecto común que se llama México. Claro. O sea, no porque uno u otro tenga la verdad absoluta,
Simplemente es un concurso de razonamientos, es una evidencia fehaciente, patente, real, que te puede decir esto sí y esto no. Y esto, lo único que nos queda es el luchar porque este país no entre en este proceso que hoy estamos viviendo de tristeza, de desunión, de un sentido de que vamos para abajo, de un desencuentro. Hombre, somos un país muy chingón. Chingón, sí. Entonces, pues ya, perdón, creo que está en el diccionario, ¿verdad? Sí. Ah, no sé. Entonces, pues somos un país muy chingón, hombre. Y de gente muy chingona. Entonces, ¿qué le hacemos al loco? Bueno, justamente no le hagamos al loco. Jorge, me da mucho gusto. Al contrario, verte querido aquí. Pedro. Yo pienso que esta camada de jóvenes tienen una obligación que es darle un justo valor a la política. Sí. Porque pareciera que la actividad política es una subactividad. Y hay que decir, el hombre es un animal político, me decía Carlos Menem en alguna ocasión. Dice, soy un animal político. Bueno, hay de animales, ¿no? Pero un ser humano es, en principio, es un ser sociable. Y la sociabilidad entre todos se hace con política. Vamos a darle un justo valor a la política y espero que gente como ustedes lo saquen adelante. Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, don Pedro. A ti y a todo tu auditorio. Y dale duro, y dale para adelante. Ahí estamos con todo. Y no se rajen. Y voten este 10 de abril por la revocación de mandato. Vamos a sacar este cuate de ahí, hombre. Nos está dando chance el país, hombre. Ya no le hagan vamos a hacerle el vacío. Sí. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y te saludo allá en Miami, mi querido Francisco, esta mañana. ¿Cómo estás, mi Pedro? Muy buenos días. Buenos días. Te veo ahí en México Ahí con una vista medio contaminada, pero finalmente en nuestro México. Ahí estamos, hermano. Muchas gracias, mi Pedro. Hoy les voy a platicar un poco del tema de los seguros cibernéticos. Es una situación que se está poniendo cada vez más interesante y compleja. La crisis del ransomware, así llamada ahora, que tiene que ver con los ataques de los ciberdelincuentes a través del secuestro de la información, ha puesto a la industria de los seguros cibernéticos bajo una tremenda presión. Como resultado de esto, se han incrementado los precios y se están empezando a rechazar prospectos de clientes que no cuenten con las suficientes precauciones de ciberseguridad. Por otro lado, Pedro, el seguro cibernético se está convirtiendo en una condición para hacer negocios en algunos sectores. Para algunas empresas, esta presión sobre el sector de los seguros cibernéticos podría impulsarlas para realizar inversiones de ciberseguridad y, sin embargo, para otras podría dejarlas sin seguro contra un riesgo catastrófico. Así de grave es el tema. Asegurar contra incidentes de ciberseguridad se ha convertido en un negocio muy lucrativo para la industria de los seguros. Según el grupo de seguros Howden Group Holdings, las primas brutas emitidas para el seguro cibernético se han incrementado arriba del 100% desde que iniciaron en el 2016. Pero la presión que se tiene en el sector se debe principalmente a que se han dado dos dinámicas de manera simultánea. La primera, Pedro, es el aumento en la frecuencia de los reclamos, como resultado claro de la epidemia de ransomware ya mencionada. Y la segunda dinámica es el valor creciente de las reclamaciones. De acuerdo con la División de Investigaciones de la empresa Palo Alto Network, la Unidad 42, el rescate promedio exigido por los ciberdelincuentes en la primera mitad del año pasado era de $5.3 millones, lo que representó un 518% más que la cifra promedio del 2020. También informaron que el pago promedio de las víctimas creció un 82%,
alcanzando una cifra récord de $570,000. Estas dos dinámicas, Pedro, están exprimiendo la capacidad de la industria de los seguros para pagar las reclamaciones de sus clientes. Por lo anterior, las aseguradoras están subiendo los precios de sus primas y limitando las circunstancias en las que pagarán. Además, se está volviendo más exigentes en cuanto a quién asegurarán, y para esto solicitan evidencia de defensas efectivas de ciberseguridad antes de aceptar a un nuevo cliente. Esto significa, Pedro, que el seguro cibernético en el sentido tradicional puede ya no estar disponible para todas las empresas que lo requieran. Debido a esto, algunas empresas están explorando algunas otras fórmulas. Como ejemplo, una aseguradora cautiva, que no es más que un proveedor de seguros que es totalmente propiedad y está controlado por los propios asegurados. Se dice que esta pudiera ser una tendencia en el futuro. Sin embargo, sabemos que no es una opción disponible para todos. Para las empresas que no puedan tener un seguro cibernético, puede no solo ser arriesgado, sino un impedimento para sus negocios, ya que se está convirtiendo en una condición para hacer negocios en algunas áreas. Esto significa que, a pesar del estrés que ejerce sobre su negocio, la crisis del ransomware ha puesto a los proveedores de seguros en una posición privilegiada y habrá que ver cómo reacciona el mercado. Habrá que analizar muy bien antes de decidir si le entramos o no le entramos o cómo le entramos a los seguros cibernéticos. Eso sería cuanto, mi querido Pedro. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Ya espero ver a un Alex Reyes ya totalmente recuperado esta mañana. Te saludo, querido Alex. Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte. Bendito Dios, ya totalmente listo para la siguiente batalla, Pedro. Con mucho gusto. Y bueno, estar muy pendientes hoy, Pedro, en materia deportiva. Sigue siendo la historia de Donovan Carrillo, este chavo tapatío, quizá de lo más atractivo que nos hemos topado en los últimos meses para el deporte mexicano, porque, bueno, más allá de todo lo que ayer decíamos, que es un hecho histórico que un patinador mexicano y latinoamericano haya primero calificado unos Juegos Olímpicos en una disciplina donde claramente esta región del mundo no existe, abajo de Estados Unidos no había forma, y este chavo, con base en su trabajo, en seguir sus sueños, en luchar día a día, en imponerse a una cantidad de adversidades que quizá muchos otros hubiera derrumbado, él por el contrario supo sobreponerse, y que sea este su legado básicamente. Pero hoy a las 7 de la noche, 7:30, empieza la final del patinaje artístico. El estar entre los 24 mejores del mundo es una proeza maravillosa de este chavo, pero que sirva también de ejemplo a muchos y muchas niñas en este país, y que sirva también para allanarle el camino a quien quiera seguir sus pasos, porque Donovan, de no tener pista, de tener que cambiarse de residencia, tener que vivir en una ciudad fuera de su casa porque no tenía dónde entrenar, además de todas las dificultades, en su página de internet puso desde hace algunos meses una liga donde la gente podía pues donarle para ayudarle a sufragar los gastos que son enormes para un atleta de alto rendimiento y de una disciplina de esta magnitud mucho más. Alcanzó a juntar poco antes de los Juegos Olímpicos casi $3,000, muy buenos por un lado, pero insuficientes claramente. Así es que más allá de lo que pase hoy, Donovan ya es una historia maravillosa del deporte mexicano, ejemplar, y que sobre todo sirva para que las siguientes generaciones no tengan que batallar tanto como él. Creo que esa es una de las grandes herencias que dejará Donovan Carrillo, y muy pendiente, ojalá se pueda dar lo mejor. Hoy está en la posición 19, claramente no pensemos en medalla, no hablemos de medallas en el caso de Donovan, sino que pueda lograr el mejor resultado posible. Y bueno, Pedro, también en otras cosas, 5 días para el Supertazón. La semana pasada, por ejemplo, ahí en la página de internet de estas muy conocidas en Estados Unidos, un boleto estaba en $127,000, arriba de
$6,000. Hoy en la mañana amaneció a 87,000 pesos, abajo de $4,000. Supongo que conforme se acerque las horas, otra vez se irá para arriba los precios. Muchos piensan que será un Super Bowl diferente. Creo que será uno de los más reñidos. Los carneros están en su casa, en su maravilloso estadio de $5,000 millones, pero bueno, todo puede pasar y los bengalíes van por esa historia de que se escriben de vez en cuando en el deporte, que el débil o el supuestamente débil le gana al poderoso. Estaremos muy al pendiente, Pedro, a lo largo de las siguientes horas, con mucho gusto, y también mucho gusto de saludarte de nuevo. Es un placer el verte, Alex, querido, y hemos estado muy cerca, tratando ya de verte así como te estoy viendo en este momento. Me da mucho gusto. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Igualmente, Pedro, muy buenos días. Un abrazo. Gracias. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hasta aquí llegamos en este programa el día de hoy, aquí en centralfmequilibrio.com. Les agradecemos como siempre el favor de su atención y quiero decirles que me da un enorme entusiasmo el estar aquí en la Ciudad de México, de ver a mi gente, de ver a todo mi equipo de trabajo, de volver a hacer actividad aquí adentro de la cabina, de que entra y salga gente, de que haya mucho entusiasmo por lo que hay y por lo que viene. Quiero decir esto, que en la vida siempre se gana una batalla cuando nunca en la batalla se pierde la actitud. Y este equipo de trabajo nunca ha perdido la actitud. Y por lo mismo, esta batalla es nuestra. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. El próximo viernes, 11 de febrero, 18 horas, estaré contigo en el auditorio de la Universidad Anáhuac, en Querétaro, para hablar de Somos México, para hablar de la revolución del intelecto, para hablar de lo que hoy tenemos en este presente y de lo que podremos ser en el futuro. Pero tenemos que hablarlo y tenemos que escuchar y ser escuchados. Espero verte ahí. Gracias. Somos México, la revolución del intelecto y Central FM Equilibrio. Estamos unidos todos para hablar para ti y por ti, siempre. Hasta entonces, gracias. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.